porque después de la publicación, tiempo después, décadas después, apareció alguien que se puso a estudiar los cuentos. Han de saber algo muy importante. Algo que hizo Afanasiev cuando juntó los cuentos, porque sí tenía cierta metodología, era agruparlos por temas. Pero como el mismo señor, el que les voy a contar ahora, que es Vladimir Prop, hace mención, esa clasificación estaba como que muy dudosa. Eh, Habla, por ejemplo, de cuentos maravillosos, cuentos que tienen que ver con novias, cuentos que tienen que ver con hermanos. Entonces, parece que sí a un momento dado, pero en realidad había mucho trabajo de por medio. Entonces, Afanasiev lo que hizo pues, principalmente fue juntar los cuentos y ofrecerlos al mundo. Vladimir Prop es el teórico del que les hablaba. Se puso a leer estos cuentos, muchos otros cuentos del mundo, pero sobre todo utilizó este libro de Afanasiev para realizar su teoría que publica en 1928 y que es el libro de Morfología del Cuento. Y bueno, precisamente nos empieza platicando qué es la morfología. De hecho, ¿qué tal, Anel? ¿Cómo estás? A ver, si me explico. Dice Prop al principio del libro que esto se debe de parecer un poco a la manera en que los científicos, como los botánicos, por ejemplo, hicieron la clasificación de las diferentes especies y todo esto. Entonces, partiendo de eso, desde un sentido más científico o ¿cómo es? Cientificista, creo que es eso. Nos propone una teoría que al día de, que inclusive hoy es tan importante porque da pie a otras teorías literarias y en su época también afectó a otros teóricos contemporáneos suyos, muy importante, especialmente este grupo que le llamaron los formalistas rusos. Bueno, y también, por cierto, nos da la pauta para lo que después se entendió como las técnicas de la escritura de narraciones y que utilizan en diversas escuelas, que utilizan diferentes autores, etcétera. Y se los voy a explicar ahorita precisamente. Eh, Otra cosa que hace, y lo más importante de este libro y de la teoría de Prop, es que nos propone que este es su gran descubrimiento. Dividió el cuento, o se dio, mejor dicho, se fijó, se dio cuenta que los cuentos repiten las mismas partes una y otra vez, aunque en algunos casos, y nos lo hace saber así, hay cuentos que no tienen todas estas partes completas, pero en el fondo puede que sí estén ahí. ¿A qué nos referimos? Habla de 31 funciones que están repartidas en las tres partes principales de un cuento, que son introducción, desarrollo, o mejor dicho, planteamiento, desarrollo y desenlace. Supongo que más o menos todos conocen de esto, saben a qué me refiero. Todas las historias tienen estas tres partes. Bueno, él subdivide estas partes, que se tratan precisamente de todos los momentos específicos. Pero antes, muy importante, no sé si alcancen a ver ahí un poco, habla de los personajes. Prop llega a la conclusión de lo siguiente: no importa cómo sean los personajes, quiénes sean, cómo se llamen, cuál sea su actitud, lo importante es que hay funciones que se repiten de un cuento a otro. Es decir, no importa cómo sea el personaje, sino cuál sea su función para el desarrollo de la historia. O sea, cómo sirve el personaje para que el cuento se desarrolle. Y los que nos da son los siguientes. Primero que nada, tenemos a la víctima. Siempre hay una víctima. Hay un agresor que hace daño a la víctima al principio del cuento. Hay un mandatario que es el que le pide a un héroe que vaya y ayude o que reponga la situación que el agresor causó. Está el héroe, por supuesto. Luego hay un donante que le da al héroe algo para que lleve a cabo su hazaña, que siempre es un objeto mágico, perdón, que llama propio el objeto mágico y que no siempre es propiamente un objeto mágico, pero en estos cuentos muchas veces sí. O en su defecto, un auxiliar que funciona como el objeto mágico, pero es otro personaje. También tenemos al antagonista, que es contra quien se enfrenta el
héroe, y luego tenemos finalmente un falso héroe, que de pronto es el más difícil de definir. ¿Qué pasa con esto? Ahí les va, ahora sí. Tenemos ahorita el cuento que acabamos de leer. Vamos a empezar por ese que está muy, muy sencillo. De hecho, está más sencillo que el otro que habíamos usado de la bruja Baba Yaga, ¿te acuerdas? Es que Charles estuvo en esa clase alguna vez, ahí en la prepa. Y estas son las 31 funciones. Vamos a empezar. Dice, número 1, alejamiento de uno de los miembros de la familia de la víctima. Siempre hay alguien que se va, ¿sí? En este cuento que acabamos de leer, ¿quién se fue? ¿El viejo se fue? No, estaban los dos señores viejitos ya y no tenían comida, ¿sí? No les, no, no había llegado el pago navideño, ¿no? Porque son trabajadores del Estado, creo. No, no es cierto. Creo que afortunadamente estaban mejor ellos. Este, el caso es que en cualquier historia siempre se va alguien al principio. Se muere alguien, el papá se va de viaje, etcétera. En este caso no son muy explícitos con eso, se fijan, pero el punto es que los señores estaban solos. Seguramente los que se fueron sus hijos, posiblemente. Por eso es que tienen esa situación. Número 2, prohibición que recae sobre la víctima. Primero que nada, aquí tendremos que identificar en este cuento quién es la víctima. Los dos señores son víctimas del, de la corrupción. No, no es cierto. ¿De qué? Son víctimas de la pobreza, ¿no? De la hambruna. Prohibición que recae sobre ellos. Siempre hay una prohibición que de alguna u otra forma puede estar emparentado con el alejamiento. Por ejemplo, de pronto se van los papás y le dicen al niño, no agarres eso, no, no le abras a la bruja Baba Yaga, por favor, no le contestes al de Coppel, no sé, ese tipo de cosas. Número 3, transgresión de la prohibición. Siempre la víctima siempre va a transgredir la prohibición. ¿Por qué? Porque si no lo hace no hay ningún problema, entonces no hay cuento que contar. Número 4, interrogatorio de la víctima por el agresor que intenta obtener noticias. Ese es el momento en que aparece este personaje y siempre lo vamos a ver. Ustedes podrán pensar en cualquier película, cualquier caricatura que les guste, cuentos, novelas, etcétera. Se va presentando el personaje, llega y dice, mijito, ¿estás solo? ¿Dónde están tus papás? ¿Qué hiciste con las monedas que te dejó? No sé, ese tipo de cosas, ¿no? 5, información sobre la víctima. Está buscando esa información. 6, engaño del agresor contra su víctima para apoderarse de ella o de sus bienes. En este caso, aparece todo eso. Toda esa parte está como que en este cuento como que no aparece, ¿verdad? Pero piensen ustedes, ahora sí volvemos a Blancanieves. Todos se saben más o menos Blancanieves, por lo menos la versión de Disney, no sé. ¿Qué pasa con Blancanieves? ¿Quién se fue en el caso de Blancanieves al principio? Se muere el papá y la deja con la madrastra, ¿cierto? Ese es el alejamiento. ¿Cuál es la prohibición que tiene Blancanieves? ¿Qué le está prohibido? ¿Qué es lo que no tiene? Le falta el amor de la madre, ¿no? Entre otras cosas. Le falta el cuidado del padre, tal vez. Ahora bien, esta es una prohibición de alguna manera, así como por default, por así decirlo. Ella se acerca tal vez a la madrastra en un momento dado y la madrastra es evidentemente, el agresor. Ella intenta obtener noticias y obtiene noticias. ¿Qué es lo que sabe de Blancanieves? ¿Se acuerdan del espejito? Espejito, espejito. ¿Quién es el más bonito? No sé cómo decía, pero bueno. El punto es que ella se da cuenta, híjole, esta va a ser más bonita que yo, le dice el espejo, ¿no? Entonces dice, no, me tengo que deshacer de ella. Esa es la información en ese caso. Engaño del agresor contra su víctima para apoderarse de sus bienes. En este caso, obviamente, no nada más es que está más bonita y la madrastra quiere ser la más guapa del reino, sino que también Blancanieves es la heredera al reino. Eso es muy importante, ¿sí? Siempre hay un trasfondo político, por cierto, ¿sí? Eh, complicidad de la víctima es la número 7, por dejarse engañar y colaborar con su oponente. ¿Cuál es el engaño que le dan a Blancanieves? ¿La mandan por las tortillas o qué? La mandan a traer agua.
El punto es que la mandan con el leñador al bosque. Todos se acuerdan de esto, ¿verdad? Ok. Y la destierran, obviamente no la matan, el señor este se apiada de ella, pero si hay una fechoría de por medio, que es, está desterrada, ¿cierto? Ujú. Eh, bien, en este caso, ahí sí podemos ya retomar el cuento del gallito de oro. Ahí el problema que tienen los señores es que no tienen comida, ¿cierto? Ya tienen una fechoría de por medio. No se sabe bien por dónde viene lo demás, pero ahí está ya. ¿Sí? Algo les falta, hay una situación. Y número 8, fechoría causada por el agresor a uno de los miembros de la familia o a la misma víctima de alguna manera. 8, constatación de la carencia de algo de los miembros de la familia. Se dan cuenta que no tienen que comer, por supuesto. ¿Y qué hacen? Van al mercado, ¿se acuerdan? ¿O a dónde van? No, al mercado no, van por bellotas, en el cuento que acabamos de leer. Sí. Van al bosque, perdón, no al mercado. Número que nos quedamos. Número 9, mediación. Aquí sucede algo bien, bien importante. Una de las cosas que nos plantea Prop es que existen dos tipos de héroe principalmente. Uno es el héroe buscador, que es el que llega de manera, es un externo a la historia del principio y llega cuando es requerido en ese momento. La historia lo sigue a él y la víctima se queda atrás o se queda hacia adelante a veces porque se lo llevó el malo, digamos, y lo vamos a reencontrar en un momento dado del cuento. Pero también existe que es el héroe víctima, cuando la víctima, fíjense lo que voy a decir, y esto es súper interesante para un estudio de nuestras amigas feministas, sobre todo, creo yo, y sociólogos, sociólogas. Cuando la víctima se salva a sí misma, y algo bien extraño de la mayoría de estos casos es que siempre es una mujer. Si se han fijado, como Blancanieves misma. En La Bruja Baba Yaga es una niña también. Hay muchos cuentos así y algunos otros más clásicos todavía como La Cenicienta, ¿sí? ¿Quién salva a Cenicienta, por ejemplo? Ella misma. Ella es la que sale y hace algo, ¿no? Por lo menos se vuelve socialité, ¿no? Se va al baile, ya saben, acá bien, bien fashion. Bueno, en el caso de Blancanieves, ella misma se salva. También en este cuento son ellos los que se salvan. El Señor es el que va a buscar no sé qué cosa. No espera que llegue alguien más. Bueno, es lo que llamamos héroe víctima. Luego tenemos número 10, vamos en el número 10, acuérdense que son 31, pongan atención. Principio de la acción contraria, el héroe buscador acepta o decide actuar. O la víctima no tiene otra opción más que actuar, ¿sí? Lo cual da para un trasfondo muy interesante, les decía. Bueno, número 11, partida del héroe de su casa. Este momento, pues, suele ser muy emocionante, sobre todo en las películas, que es cuando el héroe se sube a caballo, dice, está bien, acepto el reto. ¿Dónde firmo? ¿Ya depositaron el cheque? ¿Qué onda? O si es, por ejemplo, que les gusta a alguien que se sube a su nave espacial. O cuando el detective acepta el caso. ¿Sí? Ahí pueden entender por dónde va esto también en otro tipo de historias que no son cuentos así. Luego tenemos 12, primera función del donante. Aquí es donde aparece este otro personaje. Perdón, me salté uno muy importante. En el 9 se va, transición, se divulga la noticia de la fechoría o la carencia, se dirige al héroe una pregunta u orden, se le llama o se le hace partir. Resulta que el héroe, pues, de alguna manera es convocado o hay alguna situación que lo impulsa a irse de su casa. Bueno, entonces volvemos acá. Aquí es donde aparece perdón, ahí es donde aparecía el mandatario, que es el que le dice al héroe, ¿sabes qué? Tienes que ir acá, por favor ve a hacer esto, te pido, te imploro que vayas y salves o nos recuperes lo que perdimos. Y luego aparece en el número 12 el donante. El donante suele ser un personaje muchas veces un anciano, alguien sabio, pero también resulta que no siempre sabe que es el donante. Y eso hace que de pronto el héroe
no reaccione correctamente. Entonces, de hecho, la que sigue, número 13, es reacción del héroe ante las acciones del futuro donante. Esa es una combinación muy extraña, estos dos, porque aparece el héroe, llega con este y a veces, o una de dos, o el héroe no sabe que el donante es el donante, o el donante no sabe que el héroe es el héroe. ¿Sí? A veces sí. En el caso del cuento que acabamos de leer, ¿quién sería el donante? ¿El gallo? ¿Será? Ok, vamos a ver ahorita, volvemos un poquito después. En el caso de Blancanieves, ¿quién es el donante? ¿Qué recibe Blancanieves para poder salir adelante cuando sale de su casa? A ver, es una pregunta muy capciosa. ¿Se acuerdan del leñador? ¿Qué le da al leñador? ¿No le da nada? ¿Jorge está ahí? Se fue Jorge, bueno, él me hubiera dicho. Le da su libertad. Gracias a la libertad, y él más bien le perdona la vida, ¿sí? Ese es de alguna manera ese objeto mágico en ese momento. Entonces se dan cuenta, no es muy complicado ahí. En otros casos, sí, de pronto lo somete a pruebas. A veces inclusive las pruebas son muy largas. Lo pueden constatar con las películas en donde de pronto la mitad de la película son las pruebas para obtener el objeto mágico. Si recuerdan a qué me refiero, ¿verdad? ¿Sí? No sé, ¿viste Doctor Strange, por ejemplo? ¿No viste Doctor Strange? Bueno, el punto es que la mitad de la película se la pasa entrenando, ¿sí? O la película de Rocky también. Ok, media película entrenando, ¿verdad? Y por fin pasa la prueba. A veces la prueba es muy simple, como en este caso era que le imploró, le dijo, está bien, te voy a dar te voy a dar chance, ¿no? Vete, pero no vuelvas nunca más porque si no es mi cabeza, ¿no? Y así transcurre bien. Siguiente es la recepción del objeto mágico. En este caso ya vimos cuáles eran. En otros casos, el objeto mágico puede ser una espada, una capa mágica, un casco que te hace invisible, ¿sí? ¿Qué más puede ser? El archivo de computadora, ¿sí? La clave para resolver el acertijo, la espada de Arturo, también puede verse bajo esta lupa, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo interesante de esto es que el objeto mágico no siempre es mágico y no siempre es objeto. En el caso de los cuentos que analiza Caprop, sí, son por lo regular ese tipo de cosas. ¿Cuál es el objeto mágico del cuento que leímos ahorita? A ver, ojo, fíjense en qué momento del cuento estamos. ¿Qué reciben antes de las muelas de molino? Antes de eso, la bellota mágica. Es una bellota mágica, ¿cierto? Interesantemente. Vamos a ver si funciona o no. Luego sigue el desplazamiento del héroe. Bueno, una vez que tiene ya el objeto mágico, el héroe, que a veces es conocimiento, por ejemplo, en el cuento de la bruja Baba Yaga, es que es muy parecido al de Blancanieves. La madrastra la manda a la niña con su tía, que es una bruja, pero no sabía. Y antes de ir con la bruja esta, va con una tía buena y la tía buena le da una información de cómo liberarse de la bruja en un momento dado. Bueno, luego sigue el desplazamiento. Ya el héroe se puede mover, ya tiene el objeto, ya tiene el conocimiento, ya tiene la espada, ya se puede ir a donde está el objeto de su búsqueda. ¿Cuál es el objeto de su búsqueda? Eso ya depende de cada cuento. ¿Sí? Luego tenemos este momento importantísimo que es, y estamos por cierto en el número 16 de los 31, combate del héroe y el antagonista. Este es el momento cumbre de la historia. En las películas, pues es cuando suenan las trompetas, se pone todo intenso. Si fuiste a las palomitas, pues ya te molaste. Y es cuando llegan y se enfrentan, todo se para, dice, ¿sabes qué? He venido por ti. Te ha llegado tu hora. Ah, sí, pues yo te he estado esperando toda mi vida y te daré tu merecido. Y ese tipo de tonterías, ¿no? Pues cuando el detective dice, ¿sabes qué? Ya te descubrí, aquí tengo las pruebas, ¿qué estabas haciendo la noche del 15 de junio de quién sabe qué, ¿no? Etcétera, etcétera. Se enfrentan,
Por cierto que el enfrentamiento no siempre es a golpes, no siempre sacan la espada y se pelean. Yo digo, yo prefiero que lo hagan, pero a veces son muy diferentes los combates. Puede ser un combate verbal, sobre todo en casos como los detectives, etcétera, etcétera. Por cierto, en el del cuento de la bruja Baba Yaga, la niña llega a la cabaña y la bruja trata de comérsela, pero no lo logra. Entonces, el combate tiene que ver más con cómo se libera de esta muerte segura. Que por cierto, aunque no lo vamos a leer aquí, se parece mucho a Hansel y Gretel. ¿Sí? Intentan comérselos, pero no logran todo eso. Ese es otro momento interesante. Bien. Luego, por supuesto que el héroe gana, pero antes, en el número 17 dice, hay una marca del héroe. El héroe, en medio del combate, es marcado muchas veces físicamente. Están con las espadas y le da un hachazo o algo y queda marcado, ya saben, oh, me marcaste, maldito, ahora verás, pum, pum. Pero en muchos otros casos la marca es de otro tipo, puede ser emocional, puede ser mental, ¿sí? Aunque bueno, Propp en su libro, yo me estoy adelantando un poquito, porque Propp en su libro más bien habla de marcas de este tipo, ¿no? Aunque sí, por ejemplo, en el de la bruja Baba Yaga, que está en este cuento, en que analiza Propp, la marca no es física, sino es cuando se entera la niña de que la tía supuesta es una bruja y se la va a comer. Entonces, esto pues supongo yo que debe ser una especie debe de representar un pequeño trauma por ahí. No sé cuántos niños han tratado de comerse sus tías brujas, pero supongo que debe ser medio traumático. Y eso de por sí mismo es una marca. Recordemos, por ejemplo, otro tipo de marcas como cuando Luke Skywalker le es revelado que su padre es Darth Vader, ¿no? Queda marcado emocionalmente, mentalmente y además le cortan la mano y luego la cara desfigurada así, entonces marcado por todos lados. ¿Por qué? ¿Para qué parece esta marca? Algo interesante es porque sí tiene un sentido. Después es la que sirve para saber que el héroe es un héroe, ¿sí? Por cierto que esto también lo podemos encontrar, esa estructura en otro tipo de historias como los poemas épicos de Homero. Uno donde podemos identificarlo mucho más fácil es en la Odisea. Ahorita volveremos a la Odisea casi casi, pero tenemos el que sigue, que es el combate del héroe antagonista, marca el héroe 18, victoria del héroe sobre el agresor. Hemos comentado esto muchas veces, que el héroe siempre gana, aunque no gane. ¿Qué quiere decir esto? ¿Han visto algunas historias y películas donde están en la batalla y el héroe pierde? A veces inclusive se muere. Es un poco extraño, pero puede pasar. Y dices, híjole, ¿cómo es posible? No, ya lo mataron, ya lo derribaron. Pero ¿qué creen? Con esa aparente derrota, gana otra cosa. Y eso quiere decir que por lo que él iba o lo que él buscaba realmente no era lo que necesitaba buscar. ¿Sí? A veces el triunfo es de otro tipo. Puede ser una lucha social, por ejemplo. Puede ser un triunfo intelectual, emocional, etcétera, etcétera. ¿En qué momento estamos ahí en el cuento del gallito de oro? A ver. Estamos cuando el combate y todo esto. Cuando el gallo va con el noble, ¿sí? ¿Será? Entonces, el héroe de este cuento es el gallito, ¿sí? Ok, puede ser, ¿verdad? Porque él es el que va y hace todas las cosas. Entonces, cuando estamos hablando de cuando van por la bellota, tiene que ver con la transgresión. No tenían comida y van y buscan comida. Digamos que no tenían por qué tener comida y esa es la transgresión. Ya entendieron por dónde va esto, ¿no? Bien. Reparación de la fechoría del agresor inicial o satisfacción de la carencia. Siempre hay una carencia de por medio, ¿verdad? ¿Sí? Se robaron el tesoro del reino, a la princesa guapa, el príncipe feliz, qué sé yo. Y es cuando matan al dragón, acaban con el brujo, matan a la bruja, Baba Yaga, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Es cuando por fin dices, ya acabé con él. ¿Dónde está por lo que venía? Ahí está la princesa a un lado amarrada, la desata,
¿Y qué dicen? Pues vámonos de aquí porque se está poniendo fea la cosa, ¿no? Y me dijeron que llegaras temprano porque ya teníamos tamales y es Navidad y no sé qué onda. Se tienen que ir, siempre se van. Vuelta número 20, vuelta del héroe a su casa. Sí se han dado cuenta que siempre se regresan, ¿verdad? La mayoría de las veces siempre se regresan a su casa o van a otra casa, porque a veces su casa pues la dejaron muy sucia o la destruyeron o la quemaron, ¿sí? En muchos casos, por ejemplo, Luke Skywalker le queman su casa, ¿no? Es cuando se va con Han Solo. Pero eso es al principio de la película. En el caso de estos cuentos, por cierto, volviendo a Blancanieves, ¿en qué momento estamos? ¿Contra quién lucha Blancanieves en un momento dado? Eso es bien curioso. Por lo menos si se acuerdan de la versión de Disney, la bruja lucha, perdón, la bruja, la Blancanieves lucha contra la bruja, ¿no? ¿Cuál es esa lucha? ¿Cuál será? Lo único que hace es que le lleva una manzana envenenada, ¿cierto? Y es casi al final del cuento, ¿sí o no? Entonces, Blancanieves queda dormida y dices, ya perdió, ¿no? Pero ¿qué es lo que sí logran? Gracias a sus auxiliares, que son los enanos o los guerreros en la historia original, logran vencer a la bruja, pero hay una situación pendiente, esa es la marca. Bueno, 21, persecución del héroe. ¿Se han fijado que en todas las historias siempre hay un momento en que gana el héroe y ya se están yendo, pero resulta que el malo no está muerto? O están todavía los secuaces del malo, su familia, sus hijos, su esposa, su abogado, sus acreedores, qué sé yo. Y ellos persiguen al héroe. Es típico esto, por ejemplo, en las películas de terror es típico esto, ¿no? De que está muerto acá el malo, el monstruo, y de pronto, no está muerto, vámonos, córrele. Bueno. Luego tenemos que el héroe recibe un auxilio en el número 22. Ya vamos hacia el final casi. Auxilio del héroe. Siempre es auxiliado y casi siempre es de una manera mágica. ¿Cómo es auxiliado, por ejemplo, en el caso de la bruja Baba Yaga, la niña, después de que se escapa de que su madrastra, perdón, la bruja se le iba a comer, se escapa de la cabaña y trae unos objetos mágicos que le habían dado, un peine que se vuelve un bosque y hace que la bruja se detenga un poco. Trae una toalla que lo avienta al suelo y se convierte en un lago. Y la bruja tiene que o cruzar a nado. No, está bien extraño esto porque va, agarra sus bueyes y los pone que tomen todo el agua del lago y cuando está seco el lago puede seguir atravesando. Pero finalmente, y luego ya fue luego sucede lo del peine y se salva la niña. Lo curioso es que el héroe siempre se salva, dice Prop, que se salva de una manera inesperada. Por ejemplo, de una manera mágica, como este cuento que les acabo de decir, pero también se pueden salvar de pronto de una manera inesperada, como que van corriendo en algún monte y de pronto hay un precipicio y se caen, pero caen en un árbol y se salvan y el malo cae y se muere. Cosas así. Supongo que habrán visto alguna vez una historia así. Bueno, ¿qué pasa después, ya hacia el final de la historia? Por cierto, aquí es donde estamos ya a lo que sería el desenlace, esta tercera parte de un cuento. El héroe llega de incógnito a su casa o a otra comarca. Siempre regresa a su casa o a otro lugar, pero resulta que siempre llega de incógnito. ¿Qué quiere decir esto? Que no es reconocido. Ya sea que físicamente haya cambiado o ya sea que emocionalmente, intelectualmente o moralmente no es reconocido como el héroe. Tal es el caso, por ejemplo, en La Bruja Baba Yaga sucede eso, la niña vuelve con su papá y no sabe qué le pasó hasta que no le cuenta. Bueno, y también retomando el que les decía hace rato del caso de la Odisea, Ulises, después de muchos años de estar perdido en el mar, vuelve a Ítaca y la diosa lo transforma físicamente para que los pretendientes de Penélope no le hagan daño, porque representaba un peligro para ellos, que querían quedarse con el reino, casarse con ella, uno de ellos. Estaban esperando que escogiera. ¿Recuerdan la Penélope que estaba tejiendo, que en la noche destejía?
Decía, sí, voy a escoger a uno de ustedes, pero hasta que termine de tejer esta tela, resulta que en la noche la destejía, ¿verdad? Bueno, entonces la descubrieron, se enojan con ella, le dan el ultimátum. Ese día que llega Ulises a Ítaca y estaba por elegir a uno de los pretendientes para casarse con él. Y luego lo que sigue es que aparece ahora sí este personaje que no les había comentado, el falso héroe. Número 24, pretensiones engañosas de un falso héroe. El falso héroe, eso es una de las cosas más interesantes de cualquier cuento de historia, es el que quiere apropiarse del triunfo sin ser el héroe verdadero. Siempre ahí aparece alguien que dice, ¿sabes qué? Yo fui el que lo hice, a ver, dame para acá, miren lo que les traje, etcétera, etcétera. Pero les voy a decir así entre paréntesis que en algunos cuentos, perdón, la clave es esta. Los personajes de un cuento y de cualquier historia pueden tener más de una función. Ya lo vimos en el caso del héroe y la víctima, puede ser el mismo. Pues resulta que los demás también se pueden combinar de esa manera. Tanto así que el héroe en ese momento se puede volver en un falso héroe siempre y cuando no haya hecho lo que realmente tenía que hacer. Es como te tienes que probar de nuevo doblemente. O vaya, en este caso es como que de manera múltiple, porque el héroe ya ha sido probado a través de todo el cuento, ¿cierto? Desde que le hicieron la fechoría no se dio cuenta, bueno, ya agarré la onda, voy a ir con un donante, me voy a enfrentar, ya gané, voy a correr, me voy a salvar, llego a casa donde pensé que estaba todo bien, pues no, tienes una última tarea difícil, esa es la que sigue. Número 25, proposición de una tarea difícil al héroe. Siempre le dicen, ah, sí, tú dices que eres el héroe, pues vamos a ver. En el caso de Ulises, recordarán quienes hayan leído la Odisea, que Penélope les pone una prueba a los pretendientes para ver con quién se queda. Saca el arco de Ulises y se los da. Dice, el que pueda armar el arco, doblarlo, estirarlo, lanzar la flecha y pasar por unos aros, va a quedarse conmigo. Pasa uno por uno y algunos ni siquiera logran ponerle el hilo. Y la mayoría ni siquiera puede lanzar la flecha y ninguno logra pasar la flecha por los aros. Hasta que se levanta del fondo del salón un viejo decrépito, dice, yo lo voy a hacer, todos se ríen de él, agarra el arco, sin ninguna dificultad lo arma, lanza la flecha a través de los aros y con eso tiene el triunfo total y en ese instante la diosa lo convierte otra vez en Ulises. Todos se dan cuenta que es Ulises y ese es precisamente número 26, cumplimiento de la tarea, y luego 27, reconocimiento del héroe. En algunos casos les decía yo que físicamente no es que cambien, sino que los ven con ojos distintos, ¿cierto? Número 28, descubrimiento del falso héroe, agresor o malvado. En el caso de Ulises, para seguir con este ejemplo, pues los pretendientes quedan al descubierto de que no son dignos de, porque ninguno tiene la fuerza de Ulises. Y número 28, descubrimiento, 29, transfiguración del héroe de una nueva apariencia, ya lo dijimos. 30, castigo del falso héroe. En el caso de Ulises agarra y los masacra ahí junto con su hijo Telémaco. Son Ulises y Telémaco, agarran y los matan a todos, ¿no? Dejan todo un cochinero así embarrado de sangre. Total. En el cuento que leímos del gallito de oro, ¿no? ¿Cómo? De la cresta de oro. ¿Qué momento es ese? Al final, cuando por fin recupera lo que les habían robado y vuelve, pero si se fijan no está muy definido ahí al final, como que ya vuelve con los señores y les da eso y viven felices. Falta ese detalle, parece ser, aunque en algunos casos puede funcionar como una elipsis. La elipsis es cuando no se dice lo que se sobreentiende, ¿sí? Sobre todo hacia el principio o hacia el final del cuento. Y por último, tenemos el matrimonio 31. Perdón, antes que nada. 30, castigo del falso héroe. El castigo, interesantemente, puede ser de muchas formas. El castigo puede ser que lo golpean, que lo destierran,
que le cobran impuestos, que hacen que devuelva la lana que se clavó por corrupto. Bueno, eso esperamos. Que, que lo insulten, etcétera, etcétera, ¿sí? O le quiten privilegios. Eso es muy interesante. Por ejemplo, en el caso de la bruja Baba Yaga, cuando la niña vuelve a su casa y desenmascara a la madrastra, el papá la corre y simplemente y se queda la niña como ahora sí como en su lugar. Y eso tiene que ver con el último punto, que es el 31, matrimonio y ascensión al trono del héroe. Y eso es un detalle bien interesante. En muchos cuentos, y esto supongo yo que está como en el subconsciente colectivo de la mayoría de nosotros, hacia cualquier cuento es como que el héroe se casa y vive feliz por siempre con la princesa, con la mujer que rescata, o si no, por lo menos la princesa que vuelve por sus por su propia mano, digamos, que se salva, eh, reclama el trono y se casa con un príncipe. Ese es el caso de Blancanieves, ¿cierto? Blancanieves se queda con un príncipe al final. A pesar de que el príncipe no hace gran cosa más que darle un beso, ¿no? Pero bueno, es como la transacción en ese caso. Matrimonio y ascensión al trono del héroe, pero no siempre hay un matrimonio. Por ejemplo, en el cuento que leímos ahorita de El gallito de la cresta de oro, no es que se casen, pero sí hay una reunión. ¿Quiénes viven felices para siempre ahí? La pareja y el gallito, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Nada más para terminar, fíjense. En ese sentido podemos entender primero que nada que matrimonio, tradicionalmente el matrimonio, tiene como propósito, ¿qué cosa? Que dos seres amados estén juntos. En principio tal vez sí, pero principalmente y de manera más natural todavía es conformar una familia. Eso quiere decir que lo que importa es que haya una reunión o una unión de familia o un germen, el germen de una familia. En el caso de del gallito, pues ya vimos que se reúnen como familia al final. En el caso de la bruja Baba Yaga, sucede lo mismo, la niña se reencuentra con su padre y no asciende a un trono como tal, pero sí toma una posición distinta al final. El papá la quiere de una manera distinta, ¿sí? En el caso de Blancanieves, pues ya sabemos que Blancanieves se queda con el trono, ¿sí? Eh, y así sucesivamente. En muchos otros casos me dirán, sí, pero eso ya no funciona para historias más contemporáneas. No, porque como esas costumbres han cambiado, lo que hacen es que a veces no hay matrimonio, pero sí hay reencuentro. No hay matrimonio, pero sí se conforma una familia o se vuelve a encontrar la familia. O a veces inclusive cuando uno de los dos, la pareja, ya no está, se quedan juntos a lo mejor de manera emocional, ¿sí? Sobre todo en esas películas donde se muere uno de ellos, pero el otro se queda amándolo para siempre y se acaba la película, ¿no? Entonces, entienden por dónde va esto. No sé si los que nos están viendo tengan preguntas, observaciones. ¿Ustedes qué creen? ¿Esto funciona realmente para, más allá de los cuentos que Prop analiza? En los cuentos rusos, los cuentos de hadas, los cuentos folclóricos, o también funcionará para otro tipo de historias. Pues yo creo que aquí nos damos cuenta que funciona bastante bien para otro tipo de historias. Y aquí no sé si alcanzan a ver, tengo la imagen de la madrastra de Blancanieves en el cuento original. Por cierto, que en el cuento original de Blancanieves y los siete guerreros, la madrastra maneja magia negra. Es una bruja realmente. Y hay unas cuestiones ahí medio atroces de pronto. No es un cuento así como para niños necesariamente. Y no eran enanitos, eran guerreros que estaban deformes. ¿Sí? Está muy extraño esto, sí. Y luego la versión de los hermanos Grimm es como que más tétrica de pronto, ¿no? Blancanieves pasa por cosas ahí medio feas. Pero bueno, al final se queda con el príncipe. Así es que, pues, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya quedado claro, espero que les sirva de algo. Ah, por cierto, sí, eso es muy importante. Esto ya es una observación más personal que siempre comparto con a quienes ofrezco esta clase o esta plática.
Algo muy importante que es una especie de legado también que nos da Prop, no solamente de lo que estaba mencionando, sino que tiene que ver con lo que les decía al principio de la simbología y todo esto. Si se dan cuenta, esta estructura que nos plantea Prop, estos pasos y también las funciones de los personajes, ¿a qué se parece? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer también. ¿A qué se parece, Charles? Ok, olvídalo, estaba acá con su teléfono. Eh, si, nos- si vemos un poquito más allá de esto, nos podemos dar cuenta que se parece a la vida misma. ¿Sí? Por cierto, que en otro estudio por ahí hablan de que esa estructura está emparentada íntimamente con un ritual que se hacía en sociedades antiguas o prehistóricas tal vez, o primitivas, o muy antiguas, en donde un niño cuando pasaba a la edad adulta era sometido a una serie de situaciones que corresponden con estas funciones del cuento que descubrió Vladimir Prop, por un lado, pero por otro lado, casi casi podemos aplicar nuestras propias vidas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando somos jóvenes, estamos inexpertos y fácilmente nos pueden engañar, ¿cierto? Luego salimos de la casa y necesitamos ayuda, porque así solitos casi nunca podemos hacerlo bien, bien por nuestra cuenta. Recibimos cosas que nos ayudan como la educación, tal vez, el apoyo de amigos, familiares, etcétera. Y luego nos enfrentamos a una situación dura en la vida, ¿sí? Quedamos marcados, pero esa marca nos recuerda luego lo que hemos pasado. Y luego logramos salir adelante, pero siguen estando vigentes los peligros, como en la persecución. Pero no nos salvamos a veces de manera mágica porque no sabemos ni cómo le hacemos en la vida, ¿verdad? Nos salvamos. Y luego, cuando pensamos que ya habíamos logrado todo, pues no, mijito, todavía tienes que ver si eres un verdadero héroe de tu vida. Y así sucesivamente hasta que por fin puedes estar tranquilo, a lo mejor tener tu pareja, a lo mejor casarte, o por lo menos tener un buen trabajo, por lo menos tener una buena sociedad, etcétera, etcétera. También esto vale para las sociedades en sí. Y que lo podemos observar muy bien en las novelas. Las novelas también pueden seguir esta al pie de la letra, pero de una manera mucho más compleja, duplicado o multiplicado en diferentes niveles, eh, etcétera, etcétera. Y bueno, en ese sentido podemos concluir con que si tenemos la habilidad para descifrar un cuento en su estructura, y si tenemos también la habilidad para descifrar un símbolo, como lo vimos cuando platicamos del simbolismo, también podremos tener la habilidad, fíjense nada más, para descifrar nuestras propias vidas y para descifrar nuestra realidad y nuestro mundo, que tanta falta nos hace hacer eso.